Manchuria era una de las principales regiones de China. Estaba situada al noroeste del país y era limítrofe con Mongolia, la Rusia soviética y Corea, entonces parte de Japón. Además de su posición estratégica, este territorio constituía una importante fuente de materias primas tales como carbón, hierro y madera. Desde la guerra ruso-japonesa, la presencia nipona había crecido considerablemente a la sombra del ferrocarril. Desde comienzos del siglo XX, Japón era una de las principales potencias del planeta. Basaba su prosperidad económica en una moderna industria y en las exportaciones, especialmente las realizadas a China y a Estados Unidos. Su población creció vertiginosamente y su ejército se situó entre los más poderosos del mundo, tal y como se pudo apreciar en la guerra con Rusia de 1905. Al mismo tiempo, inició con una política expansionista que se materializó en la anexión de Corea en 1905 y en las constantes injerencias en la política china. La depresión de los 30 golpeó con fuerza a la economía japonesa, ya que sus tradicionales clientes impusieron barreras aduaneras a sus productos. Para los líderes japoneses se convirtió en vital la construcción de un imperio propio para así poder controlar el acceso a las materias primas y asegurar un extenso mercado para sus mercancías. Pusieron sus ojos en el norte de China, más concretamente en la región de Manchuria. La noche del 18 de septiembre estalló una bomba que afectó a una sección del ferrocarril del sur de Manchuria al norte de Mukden. En la confusión inicial, desde el lado japonés, se acusó a los chinos de ser los responsables. Sin embargo, con posterioridad salió a la luz que la voladura formaba parte de un plan premeditado y había sido realizada por agentes japoneses pertenecientes a grupos ultranacionalistas. Este suceso, que pasaría a conocerse como el incidente de Mukden, llevó al despliegue de unidades del ejército de Kwantung por territorio manchú sin autorización de sus superiores. En noviembre, los japoneses lanzaron una ofensiva sobre la provincia de Heilongjiang, dirigiéndose a la capital Qiqihar. Las fuerzas chinas en la zona, mandadas por el general Shanzan, ofrecieron una resistencia simbólica en el puente de Ning'an, pero terminarían retirándose. Los japoneses tomaron Qiqihar el 19 de noviembre, tras lo cual cayó en sus manos el resto de la provincia. Cabe destacar que los conquistadores contaron con la colaboración de elementos locales, liderados por el general Shan, que abogaban por la secesión del territorio. Otro mando local de la zona, el general Shan, también se había pasado a las filas japonesas. A comienzos de 1932, mientras los japoneses conseguían imponerse en Manchuria, en Shanghái se abrió un nuevo frente para China. Los japoneses enviaron unidades militares a esta importante ciudad tras extenderse disturbios de carácter anti-japonés. Ya en septiembre de 1931, los gobernantes chinos habían confiado en la intervención de la Sociedad de Naciones. Por ello, realizaron numerosas peticiones para que forzase a los japoneses a detener su invasión. En el seno de la Sociedad de Naciones se debatió largo y tendido sobre Manchuria, pero no se tomaron medidas que llevaran al fin de las hostilidades. Por el contrario, sí prosperó la creación de una comisión internacional que investigase lo que había ocurrido en Manchuria desde septiembre de 1931, la llamada Comisión Lytton. Para entonces, Japón ya había organizado una administración paralela en el territorio y su propaganda empezaba a justificar la invasión como una liberación. Cuando la Comisión Lytton hizo públicas sus conclusiones en el otoño de 1932, estas respaldaron la postura mantenida por China. Japón terminaría retirándose de la Sociedad de Naciones en 1933. La invasión japonesa de Manchuria terminó convirtiéndose en el primer paso para la posterior invasión de toda China, en 1937, que terminaría desembocando en hechos luctuosos. Claramente, el bombardeo al ferrocarril fue un pretexto. Hacía tiempo que Japón andaba detrás del dominio de Manchuria, rica en recursos naturales y relativamente poco poblada. Veía en ella una fuente más que potencial de materias primas y una zona de expansión para la creciente población japonesa. Considero que la organización era demasiado burocrática y al no poner un acuerdo satisfactorio minó las bases y los ideales que motivaron la creación de la Sociedad de las Naciones y motivó a países como Alemania e Italia a cometer actos similares a los de Japón, sabiendo que la Liga de las Naciones prácticamente no iba a aplicar sanciones económicas o militares significativas. Esto
claramente sentaba un precedente peligroso en la década de los años 30 para el futuro de las relaciones internacionales, considerando que el conflicto de Manchuria es considerado un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, suceso que trajo consigo modificaciones territoriales de grandes potencias, un nuevo orden internacional que impidiera nuevos conflictos en el futuro, y la Carta del Atlántico, en la que se garantizaba el fin de las agresiones y se establecía una cooperación económica internacional.